Buenas noches, me da gusto que te hayas dado la oportunidad de ver este video y en este video vamos a continuar con el estudio acerca del Evangelio de Juan y en esta noche vamos a ver del versículo 35 hasta el versículo 39. Si recuerdas, la semana pasada nos quedamos cuando Jesús va al río Jordán y se bautiza y dice la Biblia que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús. Y es cuando Jesús se da a conocer al mundo como el Mesías, cuando Jesús públicamente, ahora sí, comienza su ministerio. Entonces, comenzamos pues con este estudio y comenzamos con el versículo 35 que dice al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y dice el 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Fíjate que Juan dice la Biblia que al siguiente día Juan está con dos de sus discípulos y cuando ve que Jesús está por ahí, les dice, he aquí el Cordero de Dios. Parece ser que Juan deseaba que sus discípulos siguieran a Jesús. Juan no tuvo envidia porque sus discípulos le dejaran, al contrario, más adelante en el capítulo 3, en el versículo 30, Juan nos dice que es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, que Él crezca y que yo mengüe, dice Juan. Es necesario que Él crezca y que yo baje o que yo desaparezca o disminuya, porque Juan no tuvo ningún tipo de envidia en que sus discípulos siguieran a Jesús. Es por eso que cuando están con Él y ven a Jesús, Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios. Tal parece que Juan sabía que su misión como mensajero del Mesías había terminado. Ahora era el momento de Jesús y que Jesús debería de ocupar el primer lugar mientras que Juan cede su puesto con alegría y con humildad. Fíjate que a diferencia de muchos líderes que a veces pueden sentir envidia porque algún tipo de iglesia a lo mejor tiene más miembros o está adquiriendo más seguidores, en el caso de Juan lo aceptó con humildad, pero también lo aceptó con alegría porque sabía que su misión como mensajero de Jesús había terminado. Dice el versículo 37 que estos discípulos que andaban con Juan le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Dice el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, estos discípulos le escuchan y dejan a Juan y se van con Jesús. Pero tal parece que Juan quería que sus discípulos ahora siguieran a Jesús. Dice el versículo 38, y volviéndose Jesús, o sea, Jesús se da cuenta que estos discípulos lo van siguiendo y volviéndose, o mejor dicho, volteando hacia atrás o regresándose y ve que le seguían, Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Fíjate que con esta pregunta los discípulos querían saber más acerca de Jesús. Por eso le preguntan, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? Pero es con la intención de platicar con Él y de conocerlo aún más. Cuando leo este pasaje donde le dicen a Jesús, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? Me llega a la mente ¿cómo sería la casa de Jesús? Siempre me he preguntado cómo sería el lugar donde Jesús creció, cómo sería la casa de Jesús. Y quiero que sepan que puesto que Jesús era hijo de un carpintero y nació en un lugar muy humilde, es muy probable que la casa donde Jesús vivía era una casa humilde. Si pudiéramos trasladarnos a aquel tiempo y aquella época y pudiéramos poder entrar a la casa de Jesús, estoy seguro que nos daríamos cuenta que era una casa que no tenía lujos. Quizás al entrar la casa de Jesús no tendría un piso de mármol, quizás al entrar
la casa de Jesús tendría solamente tierra, quizás las paredes fueran de tierra, de adobe, quizás no había muros lujosos. Y si pudiéramos ver los utensilios, la cama donde Jesús dormía o el lugar donde Jesús comía, nos daríamos cuenta que sería una casa humilde, porque Jesús no buscó las cosas materiales. Jesús siempre buscó ser una persona humilde y poner las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Él lo dice más adelante en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 33. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, dice Jesús, allí estará también vuestro corazón. Entonces, debido a que Jesús siempre puso como prioridad las cosas espirituales, yo creo que la casa de Jesús era una casa humilde, porque Jesús nunca puso énfasis en lo material, sino en lo espiritual. Dice Jesús en Lucas: hagan tesoros en el cielo, porque en el cielo no hay ladrones, porque en el cielo lo que hagas no se echa a perder como aquí en la tierra. Y dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjate que esto no significa que Jesús esté en contra de las cosas materiales. Jesús enseña que los bienes materiales simplemente son pasajeros y que son frágiles. No prohíbe tener cosas, sino que pone la seguridad en el amor eterno y no en el dinero. Dice un dicho que solamente lo barato se compra con dinero. Es decir, que las cosas que realmente valen la pena no se pueden comprar con dinero. Decía un presidente hace tiempo, decía que los lujos son lujos baratos, porque lo realmente importante es algo que no se puede comprar. ¿Y qué es lo que no se puede comprar? Un hijo, por ejemplo, es algo que tú no puedes comprar. No puedes comprar a un hijo con todo el dinero del mundo. Imagínate las personas que han tenido la desgracia de perder a un hijo, y aunque tengan mucho dinero, se dan cuenta que esto no les alcanza para eso. Les alcanza para otros lujos, pero no les alcanza para tener o para comprar lo que realmente es importante en la vida. Tú no puedes comprar una mamá o no puedes comprar un papá con dinero. No puedes tener dinero y decir: voy a ir a comprar un papá, porque es algo que no se puede comprar con dinero. Y las personas que han perdido un familiar se dan cuenta que las cosas importantes no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. La salud, por ejemplo, tú no puedes comprar la salud. Por mucho dinero que tengas, si estás enfermo y es una enfermedad grave, la salud no la puedes comprar. Por eso es que dice el dicho que solamente lo barato se compra con dinero, porque las cosas que realmente valen la pena en la vida no se pueden comprar con dinero. Por eso Jesús dice en Lucas: hagan tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, volviendo al tema, pues los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde moras? Entonces en el versículo 39 Jesús le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque dice la Biblia que era la hora 10ª. Fíjate que los judíos, para ellos la hora 1 eran las 6 de la mañana, es decir, el día comenzaba a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana era la hora 1. Por esto es que la hora 10ª eran las 4 de la tarde, pero el día para ellos terminaba a las 6
de la tarde. Es decir, que cuando estos discípulos encuentran a Jesús, eran las 4 de la tarde. Faltaban 2 horas para que terminara el día, y es por eso que se quedaron en casa de Jesús. Imagínense lo que fue para estos discípulos quedarse en la casa de Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder tener esta experiencia y de quedarnos un día en la casa de Jesús? ¿Se imaginan la plática que estos discípulos pudieron haber tenido con Jesús? Creo que este fue el comienzo de una gran amistad y discipulado entre Jesús y estos dos discípulos. Fíjate que dice la Biblia que uno de estos discípulos era Andrés, pero del otro discípulo no da su nombre. Pero tal parece que este otro discípulo, el cual no se menciona su nombre, es precisamente el que está escribiendo este evangelio. Este otro discípulo es el evangelista Juan, el que está escribiendo precisamente estas palabras porque emite su nombre. Entonces, esto quiere decir que el evangelista de Juan, o sea, el que está escribiendo este libro, era discípulo de Juan el Bautista y que fue uno, junto con Andrés, los que comenzaron a seguir a Jesús y que fueron sus primeros discípulos. Imagínate lo que fue entonces estar en casa de Jesús y poder escucharle durante todo ese día. Yo creo que quizás ni durmieron estos discípulos por estar escuchando a Jesús. Por el día de hoy terminamos y nos vemos la siguiente semana.